Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Giraldo, estudio ingeniería industrial y estoy representando el rol de mediador en el caso número 2 del ámbito organizacional. Para explicar un poco lo que es el problema, se refiere a un aula de clase donde hay un profesor llamado Héctor, es un catedrático muy importante, tiene un doctorado y hay unos alumnos. Entre ellos está Javier, que es un estudiante de 20 años, un joven muy pilo, un joven que está dedicado a estudiar y se concentra siempre en su clase. Por un motivo, no se sabe cuál es el motivo, para eso entraría el mediador. El profesor Héctor le ha tomado mucho cariño y se ha vuelto muy empático con él, pero a la vez ha sido demasiado recio con los estudiantes. Les exige mucho, es muy crítico, porque quiere que ellos sean unos profesionales de calidad. Pero con Javier hace lo contrario. Le pasa los trabajos a medias, es permisivo, no le exige. Entonces hay dos puntos muy claros acá. El primero, que es Javier se dio cuenta de la empatía que tiene el profesor hacia él y está aprovechando esa empatía para relegar su rol de estudiante. Entonces, ya él no es tan afanoso para entregar, no es tan estudioso, puede entregar los trabajos en los tiempos que no se deben entregar, y el profesor le pasa todo eso. Los estudiantes, al ver eso, se vuelven personas inconformes y empiezan a disociar sobre la relación que hay entre Héctor como profesor y Javier como estudiante. Entonces, lo que hacen es que empiezan a hablar entre ellos, a decir que esto no puede estar bien, porque la educación tiene que ser para todos, la exigencia debe ser para todos, y llega a instancias legales. ¿Cuáles son las instancias legales? Cuando se hacen las encuestas y cuando se hace la evaluación de desempeño de los estudiantes hacia los estudiantes empiezan a crear un ataque frontal hacia el profesor, donde explican o dicen todo lo que pasó y de pronto hasta le aumentan o lo que en su momento algún estudiante vio de más o intuyó o digo que podría ser. Entonces todo eso va reflejado en una evaluación. ¿Qué pasa con esta evaluación? Al ser estudiada, explota y llaman a Héctor como profesor. Entonces, cuando ya el profesor lee eso en su calidad de docente, de autoridad y generador de una violencia simbólica, empieza a atacar a los estudiantes y empieza a crear un conflicto entre ellos. Porque para él internamente está bien, él no está cometiendo ningún problema, él está haciendo las cosas como se deben, a él no le importa mucho lo que los estudiantes digan, él cree que las cosas están bien. Entonces, primero que todo, hay un conflicto grande porque las dos partes están cometiendo un error muy grande. El primero, que es el docente, que es una persona por su alto conocimiento, por su alto estándar educativo, por su credibilidad, se vuelve un poco arrogante. Entonces, yo tengo la razón y yo estoy haciendo las cosas bien. Si les gusta bien y si no, también. Yo soy el que manda. Javier está en la mitad, es de pronto el foco del problema, es una persona que está tomando las cosas como no las debe tomar. Si fuera un poco más sabio, aprovecharía esa empatía que tiene el profesor con él y entraría a aprender más sobre una situación específica. ¿Por qué? Porque entonces él puede llegar y abordar al profesor en extra clases, preguntar más, de pronto entregar los trabajos y que él se los devuelva corregidos para que él pueda hacer un excelente trabajo, pero siempre sobre la ley, sobre el tiempo estimado, ¿para qué? Para que haya una equidad.
Entonces puede volverse monitor de la clase, puede trabajar más, pero tener más, de pronto más beneficios a futuro con el profesor. Y los estudiantes no abordar un tema con madurez, que igual son jóvenes, son estudiantes, apenas están empezando en su vida profesional, conociendo cómo va a ser una vida profesional, entonces empiezan a disociar, empiezan a indagar, a cuestionar sin tener una base, a crear hipótesis que son hipótesis pues no son coherentes. Y todo esto se va a volver una bola, se convierte en una bola de nieve en el momento en que esa información llegue a decanatura o a una rectoría con respecto a los exámenes. ¿Qué pasa? Esto puede generar un conflicto de intereses más grande. ¿Por qué? Porque el profesor les puede exigir todavía mucho más a los estudiantes y el profesor tiene todas las armas para hacer que un estudiante gane o pierda una materia sin tener que hacer trampa. Simplemente siendo más crítico, siendo más exigente con los exámenes, siendo más exigente con los trabajos, poniendo muchos más trabajos o trabajos más complejos. Entonces, pero a su vez, los estudiantes pueden alegar que eso se basa a los resultados del examen o de lo crítico que ellos hicieron con respecto a la relación que hay entre Héctor y Javier. Como mediador, de, me representa estudiar el caso como tal, conocer realmente por qué Héctor tiene esa empatía con Javier. De pronto lo ve una persona que puede ser muy inteligente, de pronto se ve a él sí mismo hace 20 30 años, de pronto él le ve a él mucho potencial. A Javier le dice, ¿por qué no aprovecha esa ayuda extra que le está dando el profesor y por qué se está volviendo de pronto tan permisivo a sí mismo y está dejando de hacer sus trabajos a tiempo? Y los estudiantes explicarles cómo tratar un tema de esta magnitud, no abordar la primera línea, que es decir todo en un examen de competencias, en una valoración individual, de pronto decir de más, de pronto decir lo que no es o lo que asumieron que pronto podría ser, y de pronto llegar y hablar directamente primero si le tenían más confianza con Javier y decir, venga, porque su profesor es así, porque nuestro profesor es así con usted, o hablar entre todos, llegar y decir, cuando el profesor llegue a clase, profesor, necesitamos 20 minutos o media hora porque a nosotros no nos parece lo que está pasando. Llegarían a un consenso, llegarían a un acuerdo. Si el profesor dice, es que yo soy así y así tiene que ser, entonces ya entrarían a otra instancia. ¿Por qué? Porque ya hablamos con él, nuestros puntos de vista, lo que no nos parece, lo que no nos parece, el profesor nos explicó, pero si es una persona coherente, si es un profesor inteligente, él va a entender y él va a saber qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es tan importante el rol de mediador, porque es una persona que realmente tiene que saber qué es lo que está pasando en las tres partes. No se puede llevar de una sola parte, sino que tiene que estudiar bien el caso y decir por qué y el trasfondo de cada persona. Cuando nosotros empezamos a desglosar todo ese problema, podemos llegar a un acuerdo y podemos saber que el conflicto como tal se va a disipar y se va a terminar. Muchas gracias.